Muy buenos días. En nombre de Nueva Economía Forum, bienvenidos a este acto del Foro de la Nueva Sociedad. Les saludo también en nombre de José Luis Rodríguez, el presidente de Nueva Economía Forum, que hoy no puede estar con nosotros por razones profesionales. Y vamos a escuchar, sin duda, con atención lo que va a ser una intervención que suscita interés por la importancia del interviniente, el presidente del Consejo de Estado, el miembro del Consejo de Estado, don Francisco Rubio Llorente. Le quiero pasar la palabra, en primer lugar, al defensor del pueblo, don Enrique Múgica, para que presente a nuestro invitado, que todos ustedes lo conocen perfectamente. Pero este es su tiempo de intervención. Don Enrique, defensor, cuando usted quiera. Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, es verdad, además, que para mí es un honor presentar. No necesita presentación. Yo recuerdo que eso no necesita presentación. A mí me presentaron en un mitin en el año 79 en un pueblo de Salamanca y dijeron: Enrique Múgica por aquí, por ahí, por lo demás allá. Enrique Múgica no necesita presentación porque Enrique Múgica es impresentable. Pero evidentemente no es por eso, querido Paco, por lo que digo que no necesitas presentación. Ante todo, Francisco Rubio Llorente es un hombre de derecho y es fundamental ser un hombre de derecho y de derecho constitucional, porque desde esa plataforma fundamental ha abordado todos los aspectos de la vida social y política en que he estado presente. Catedrático, doctor en Derecho por la Universidad de Colonia y del Instituto de Estudios Políticos de París. Doctor en Derecho, por supuesto, por lo que entonces era, y obtuvimos el título de licenciado y el de doctor en Derecho, la Universidad Central, de la que fue catedrático de Derecho Constitucional. Y al mismo tiempo, junto a la teoría y la práctica del derecho, también fue traductor, valioso traductor, de dos importantísimos autores alemanes. Uno de ellos, Karl Marx, y el otro, Max Weber, los dos fundamentales. Pues bien, desde esa práctica del derecho, desde esa teoría del derecho, desde ese saber derecho, aborda los problemas políticos de una España en transición, de una España que se bandea entre el posfranquismo y la predemocracia. Entre el posfranquismo y la predemocracia empezaron a surgir los partidos políticos, que en la prensa se les denominaba el ilegal Partido Socialista, el ilegal Partido Comunista, la ilegal Democracia Cristiana. Pero los partidos políticos que entonces iban formándose sabían de teoría y sabían de militancia, pero poco sabían de las formas parlamentarias que tenían que desarrollarse. Yo recuerdo que en 1974-75 el ilegal Partido Socialista constituyó un instituto de técnicas electorales dirigido por Alfonso Guerra, que durante 2 o 3 años estuvo viajando por Europa, por los países donde la socialdemocracia era poderosa y gobernante, para saber cómo se hacían las elecciones. Pero poco sabíamos de las formas parlamentarias. Tampoco sabía, muy poco o nada de eso, de las formas, de cómo ejercer las formas parlamentarias. Lo sabía don Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes, lo sabía don Fernando Albert Miranda, predecesor mío como defensor del pueblo y presidente del Congreso, electo presidente del Congreso, y don Antonio Fontán, presidente del Senado. Pero nos encontramos con un grupo importante de juristas, regimentado benévolamente, cordialmente, por don Francisco Rubio Llorente, secretario general, letrado mayor del Congreso. Y Francisco Rubio Llorente, por tanto, era un hombre de derecho. Por eso digo la importancia que ha tenido para él y para nosotros todos, los constituyentes del derecho, y era un hombre de consenso. Era un hombre que proclamaba la necesidad, la exigencia de una democracia de consenso, no solo en el contenido, sino en las formas. Yo recuerdo entonces, lo que llamo yo la teoría del ambiguo, entonces saben ustedes que
los cines, en los lugares públicos, había un bar pequeño que era el Ambigú. Pues bien, el bar en las Cortes era el bar que está situado junto a las escaleras por donde penetran sus majestades los reyes el día de apertura del nuevo Parlamento. Pues en aquel bar era un bar pequeño, un bar con unos sofás, pocos sofás, un bar con unas sillas, unos asientos, y en ese bar íbamos los constituyentes e iban los periodistas y nos sentábamos ahí. Y había que sentarse. Cuando no había una persona o dos personas en un sofá, pues nos sentamos ahí. Y las personas visualmente se juntaban. Se juntaban unos junto a otros, por ejemplo, Pasionarias, Santiago Carrillo, Felipe González, Alfonso Guerra, Adolfo Suárez, Alberto Liar, y naturalmente Fraga Iribarne, y naturalmente de ese juntarse unos a otros no podían estar como estatuas silentes, sino tenían forzosamente que hablar. Buenos días, ¿qué tal está? ¿Cómo te encuentras? De aquel estar juntos unos a otros surgió la conversación, surgió la palabra y surgió también el conocerse unos a otros. Por tanto, entre la sabiduría jurídica de que nos enseñaba las formas parlamentarias y el Ambigú en que nos sentamos a descansar, se perfila ya un arco de convivencia y de consenso. Un arco que después, ese arco de convivencia y de consenso, la licencia del consenso llevó a la ponencia de la Constitución, de la cual fue asesor también el letrado mayor Francisco Rubio Llorente. En aquel tiempo dirigió el Centro de Estudios Constitucionales, pero sin embargo, después de ese trabajo enorme en la Constitución, que lo hizo también, que contribuyó él poderosamente, y a la convivencia entre los parlamentarios, fue elegido por las Cortes Generales el año 1980, magistrado del Tribunal Constitucional, entonces presidido por Manuel García Pelayo, muy ilustre jurista que vino del exilio, que vino a España, que presidió durante unos años y lo sustituyó después don Tomás Valiente. Tomás y Valiente, que ha sido un historiador del derecho muy importante en España, un maestro en la historia del derecho, y que fue asesinado por ETA. Digo asesinado por ETA porque en estos momentos en que ETA persiste debemos recordar también a Francisco Tomás y Valiente y a todos los que fueron asesinados para no olvidar y para no perdonar. Yo no soy un hombre de caridad, soy un hombre de fraternité, como soy un hombre de liberté y egalité, y por tanto digo que no hay que perdonar ni olvidar. Y como magistrado del tribunal, y después, naturalmente, después de estar 12 años fecundos de magistrado del Tribunal Constitucional, de cuyos 3 últimos años fue vicepresidente, hoy ocupa la altísima dignidad de presidente del Consejo de Estado, el máximo organismo consultivo de nuestro país, al que es preceptivo enviar todos los anteproyectos de ley por parte del Gobierno, por parte de los ministerios, pero que no es preceptivo su cumplimiento, el cumplimiento de sus dictámenes. Pero es tal la calidad de este Consejo de Estado que, naturalmente, en muchas ocasiones, casi en todas las ocasiones, el Gobierno hace caso de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Últimamente, el Tribunal Constitucional, aparte de los normales, regulares y corrientes dictámenes que hace al conjunto de leyes presentados por el Gobierno y por los distintos ministerios, ha dictado un importante dictamen sobre el proyecto de ley de interrupción del embarazo, por unanimidad, que yo creo que va a marcar un poco el sentido de lo que debe ser esta nueva norma. En todo ello, Francisco Rubio Llorente ha tenido una especial y excelente capacidad de dirección. Yo quiero recordar otro dictamen
en que tuvo el Consejo de Estado por él dirigido una especial relevancia y que tuvo un gran impacto en la sociedad española y en sus medios de comunicación. Cuando el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero pidió al Consejo de Estado unas reflexiones sobre la reforma de la Constitución, el Consejo de Estado emitió un dictamen realmente relevante y, sobre todo, sobre su título octavo. El título octavo de la Constitución, como sabéis, era un título. Se pueden decir muchas cosas sobre el título octavo. Se puede hablar sobre su técnica imperfecta, se puede hablar de muchas cosas, pero el título octavo era necesario en aquellos momentos. Para los constituyentes era totalmente necesario en aquellos momentos. Por tanto, no se puede hablar con sentido retroactivo y necio de que el título octavo es como es, o ha conducido a donde ha conducido en aquellos momentos, y lo sabe perfectamente el profesor Rubio Llorente, que fue uno de los que coadyuvó muy fuertemente a ello. Era necesario porque se trataba de integrar a los nacionalistas. Todo lo que se diga a posteriori me parece una opinión, para mí al menos, desdeñable. Pero a la altura de los tiempos, el Consejo de Estado recomendó que la Constitución fijara el techo de las competencias autonómicas a través de un sistema de delimitación de competencias. Así se evitaría la inoperancia demostrada por un sistema abierto, necesario, como he dicho, totalmente necesario en la transición, pero que ahora crea tensiones perjudiciales para la vida del Estado. El Consejo de Estado recordó que la instauración de las comunidades se hizo no solo por el deseo de satisfacer una pretensión de autonomía, sino también para garantizar la solidaridad y hacer eficaz la acción de los poderes públicos. De aquí lo obvio de decir que las autonomías son también Estado, lo que por supuesto no gustaba nada al ex lehendakari Ibarretxe, aunque estoy convencido de que sí gusta y mucho a lehendakari Patxi López, que ha conseguido con el esfuerzo de los grandes partidos hacer de Euskadi el eterno problema, a pesar de que siga el terrorismo y que hay que siempre combatir hasta el final, algo que con quizá un poco calificándolo excesivamente en relación con lo que pasa en el resto de España, ha dicho que se trata de que hay ahora el oasis vasco. No se está cediendo, no se cedió a las comunidades autónomas la titularidad de las transferencias, sino su ejercicio. Y por ello resulta obligado la delimitación de las facultades de titularidad estatal ejercidas por el Gobierno de España. En todo ello, en toda esta larga vida de la existencia de las instituciones, en esta ya larga vida, afortunadamente, de la democracia en España, mucho menos en peligro de lo que dicen y quisieran algunos panfletarios reaccionarios, podemos decir que en todo ello, como letrado mayor de las Cortes Generales del Congreso de Diputados, como miembro y vicepresidente del Tribunal Constitucional, como presidente del Consejo de Estado, ha tenido un importante papel, ha cumplido unas importantes funciones don Francisco Rubio Llorente. Sive Deus, sive natura, muchos años. Tengas muchos años. Gracias, Paco, y tienes la palabra. Muchas gracias. Señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor fiscal general del Reino, compañeros del Consejo de Estado, consejeros y letrados, amigos y amigas, muchas gracias a Enrique Mújica por esta
presentación ditirámbica, si no he entendido mal, me ha atribuido, entre otros méritos, el de haber sido fundamento del consenso de los primeros tiempos de la Constitución, y otras exageraciones que se deben sin duda al afecto que viene de una larga y vieja relación entre los dos, y también quizás de la fraternidad explicable entre septuagenarios más o menos valetudinarios todavía al servicio del Estado. El Consejo de Estado no es un órgano político, no es un órgano que tome decisiones, que actúe por iniciativa propia, sino solo en respuesta a solicitudes ajenas. Por eso creo que cabe decir del Consejo de Estado, como se dice de los tribunales, que igual que los jueces deben hablar solo a través de sus autos y sentencias, el Consejo de Estado debe hablar solo a través de sus dictámenes y sus informes, que ha de ser una institución no secreta, por supuesto, pero sí discreta, que reúna el protagonismo, que actúe siempre en segunda línea. Pese a ello, me ven ustedes hoy aquí cediendo a las reiteradas invitaciones del socio del Fórum de la Nueva Economía, o de la Nueva Sociedad, que no sé cómo se llama, sin mala conciencia, porque pienso que aun siendo las cosas, como les digo, aun siendo el Consejo una institución que tiene un deber de discreción, conviene de vez en cuando recordarle a la sociedad su existencia, no para recordarle su existencia en sí misma, sino para recordar que el Consejo es una institución cuya naturaleza y cuyo procedimiento está lleno de matices más o menos sutiles que es necesario tener en cuenta para no solo valorar críticamente su actividad, sino también para apreciar la aportación que esa actividad hace a nuestra vida pública, a la obra de gobierno en general. Porque el Consejo de Estado es una institución absolutamente singular en el mundo. La denominación de Consejo de Estado cubre instituciones de muy diverso género en América y en Europa, como saben ustedes. En algunos estados de la Unión Norteamericana, el Consejo de Estado, el Council of State, es el órgano ejecutivo por antonomasia, un órgano ejecutivo mixto de presidencialismo y de régimen parlamentario de gabinete que existe en algunos estados como reflejo de la democracia jacksoniana, de democracia jacksoniana imperante en la primera mitad del siglo XIX, y que se conserva, como digo, en varios estados, por ejemplo, Carolina del Norte. En Cuba, el Consejo de Estado es un órgano que se encuentra entre el legislativo y ejecutivo, que cumple las funciones de la Diputación Permanente Española, pero también las funciones de una especie de jefatura del Estado colectiva. Me atrevería a decir algo como el Soviet Supremo de la URSS. Bueno, en Europa, la denominación Consejo de Estado, sobre todo en la Europa occidental, porque en la oriental es otra cosa, se aplica generalmente a instituciones que, a semejanza del Conseil d'État francés, ejercen la jurisdicción contencioso-administrativa. Son el órgano supremo de lo que nosotros llamamos jurisdicción contencioso-administrativa. Este fue también el modelo, el que después de algunos avatares, porque Consejo de Estado en nuestro derecho hay ya en la Constitución de Bayona y después en la Constitución del 12, y sigue existiendo después, aunque con el mismo nombre u otro. Este modelo francés de órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, que tiene lateralmente funciones consultivas, es también el que adopta el Consejo de Estado español a partir de 1860, pero esta condición, por así decir, típica del occidente europeo, le dura relativamente poco, y con la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de Santa María de Paredes,
que es, si no recuerdo mal, del 85, el Consejo de Estado pierde la mayor parte de sus funciones jurisdiccionales, le quedan algunos vestigios y estos vestigios desaparecen con la Ley Maura de 1904 y desde 1904 el Consejo de Estado es un órgano exclusivamente consultivo, sin función jurisdiccional alguna. Y en este sentido, como les decía, un órgano absolutamente singular, sin paralelo en el mundo, por lo menos sin paralelo en el mundo hasta hace un par de años, cuando el Consejo de Estado de Luxemburgo ha perdido también sus funciones jurisdiccionales y se ha quedado, como nuestro Consejo de Estado, como un órgano puramente consultivo. No tan solo en el mundo, puesto que dentro de nuestras fronteras han crecido sus invitaciones y 16 de nuestras 17 comunidades autónomas han creado órganos consultivos con funciones análogas a las del Consejo de Estado, de manera que podemos decir que hoy día España es la mayor potencia en órganos consultivos del mundo entero. Bien, en cuanto a la estructura del Consejo de Estado, básicamente esta estructura viene establecida por la Ley Maura de 1904, a la que me acabo de redactar. Es esta ley la que establece una distinción neta entre una comisión, la comisión permanente y el Pleno. El Pleno tiene funciones diversas y composiciones diversas a lo largo del tiempo. En un primer momento estaba integrado solo por exministros, después tiene alguna, sobre todo en la época de Primo de Rivera, alguna composición, o sea, se le da presencia a corporaciones, entre otras, por ejemplo, a sindicatos en el Consejo de Estado, pero la estructura básica con la distinción entre comisión permanente y Pleno viene del 4. En la actualidad, como saben ustedes, el Consejo de Estado está consagrado por la Constitución, con el artículo 107 lo define como supremo órgano consultivo del Gobierno. Supremo porque es el último. No quiere decirse, porque en la definición que el diccionario de la Academia da del Consejo de Estado es en este sentido equívoca. Dice, el Consejo de Estado es el que se ocupa de los asuntos, el que entiende de los asuntos más graves e importantes de la vida del Estado. No es así. Hay muchos asuntos graves e importantes en la vida del Estado que no son consultados al Consejo. El Consejo es supremo porque después de él el Gobierno no puede acudir a ninguna otra consulta institucional. En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, la Ley Orgánica de 1980 regula el Consejo de Estado y es esta ley, modificada por la otra ley orgánica de 2004, la Ley Orgánica 3 de 2004, la que fija la composición y la estructura del Consejo. En cuanto a la composición, el Consejo está integrado por 3 clases de consejeros permanentes, los que son nombrados por el Gobierno a título vitalicio, los consejeros natos, que lo son en razón del cargo que ocupan, y los consejeros electivos nombrados por el Gobierno con un mandato de 4 años indefinidamente renovable. La ley del 2004 introdujo 2 figuras nuevas que no han tenido mucho éxito en la práctica. Una, la de los consejeros natos vitalicios, que se ofrece a todos los expresidentes del Gobierno. Son consejeros natos vitalicios con un estatus semejante o análogo al de los consejeros permanentes, pero que sin embargo no tienen más función que la propia de los consejeros del Pleno. Como saben ustedes también, en esta condición se han incorporado al Consejo de Estado 2 expresidentes del Gobierno, pero los 2 por poco tiempo. Primero, don José María Aznar, que estuvo poco más de un año, abandonó el Consejo por renuncia
por incompatibilidad, pues aceptó funciones incompatibles con la condición de consejero nato vitalicio, y el otro, don Leopoldo Calvo Sotelo, que retrasó su entrada en el Consejo, como me dijo más de una vez, hasta abandonar todas las funciones de las que pudiera derivarse incompatibilidad, pero una vez incorporado al Consejo tuvo en él poco tiempo porque se lo llevó la muerte. Otra innovación que en la composición del Consejo introdujo la ley de 2004 fue la de reservar 2 puestos de consejeros electivos a expresidentes de comunidades autónomas que hubiesen ocupado el cargo al menos durante 8 años. Esta innovación se introduce a consecuencia de una enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco y su éxito ha sido muy escaso. El único expresidente de comunidad autónoma que ha aprovechado esta oportunidad para incorporarse al Consejo fue don José Bono, y la aprovechó solo durante el tiempo que me dio entre el abandono del Ministerio de Defensa y la reincorporación a la vida política activa. Esto en cuanto a la composición. La estructura del Consejo, los órganos de trabajo del Consejo, como saben ustedes, son el Pleno y las comisiones y las secciones. Hay 2 comisiones, la Comisión Permanente y la Comisión de Estudios. La Comisión Permanente está integrada por los consejeros que tienen esta condición y es, sin duda, el órgano central de la vida del Consejo. La Comisión Permanente tiene una participación activa en la dirección y la administración del Consejo, pero sobre todo es la que elabora los dictámenes cuyos proyectos le vienen de las secciones correspondientes, elabora los dictámenes, los aprueba en la mayor parte de los casos y los propone al Pleno en los pocos casos en los que los dictámenes son de la competencia del Pleno. Es sin duda la pieza central del Consejo, como le he dicho, y la que le da su rasgo más característico, esto de ser una institución integrada por miembros que ocupan el puesto con carácter vitalicio, es decir, que solo lo pueden abandonar por la muerte o por renuncia. Por esto es comprensible que la media de edad de la Comisión Permanente sea muy alta, muy por encima de los 70 años, y, aunque no puedo alargarme sobre esto, y aunque sea, por supuesto, mi juicio, un juicio de parte interesada, creo que es una característica plausible, no solo por aquello de que del viejo el Consejo, sino porque también esta condición hace que los miembros de la Comisión Permanente tengan una capacidad de distanciamiento de los acontecimientos, una capacidad de neutralidad, de estar, si me permite el galicismo, o de decir la mêlée, que hace que es indispensable para que el Consejo desarrolle con éxito las funciones que se le han atribuido. La Comisión de Estudios, por último, está integrada por 2 consejeros de cada una de las clases, permanentes, natos y electivos, que son nombrados por un mandato, por tiempo de 2 años, por el Pleno, a propuesta del presidente. El Pleno está integrado, como es obvio, por la totalidad de los miembros del Consejo, pero tiene un conjunto, un ámbito competencial relativamente pequeño. Son básicamente los anteproyectos de ley que haya que dictar en cumplimiento o ejecución de tratados internacionales o de las normas de derecho europeo, las transacciones de la hacienda pública y unos pocos casos más. Pero lo que es importante subrayar es que el Consejo, el Pleno, trabaja siempre a partir
de una ponencia previamente aprobada por la Comisión Permanente, lo cual, de alguna manera, condiciona la libertad de acción, digamos, del Pleno, pero esto sería cuestión de otras consideraciones. Por último, los órganos del trabajo del Consejo se apoyan sobre un sólido cimiento funcionarial, un sólido funcionamiento que tiene una capa muy notoria, muy fuerte y muy importante, que es la del cuerpo de letrados, que viene desde 1860. Es uno de los cuerpos más antiguos de la Administración española, y los letrados preparan los borradores o proyectos de dictámenes que, después de ser deliberados y aprobados por la correspondiente sección, van a la comisión permanente, después eventualmente al Pleno. Son también los letrados los que preparan los proyectos de estudios e informes sobre los que trabaja después la comisión de estudios, aunque en este caso se ha pedido ocasionalmente colaboración a algún experto ajeno al Consejo. Y hay, por último, porque los letrados no se ocupan de las funciones de administración general, hay también, por último, un conjunto importante de funcionarios de diversos cuerpos o funcionarios de empleo que llevan a cabo la tarea, la administración ordinaria del Consejo. En total somos 133 personas los que trabajamos en esa institución. ¿Qué ha hecho esta institución durante los últimos tiempos, durante la pasada legislatura y la que va de la presente? Esto es lo que querría explicarles. Comienzo por los llamados estudios e informes. La reforma de 2004 atribuye al Consejo la capacidad de elaborar los estudios e informes que el Gobierno le encomiende o que el Consejo, por iniciativa propia, decida acometer. Por iniciativa propia, el Consejo no ha decidido acometer ninguno y creo que tiene que pensárselo mucho antes de hacer uso de esa facultad. Pero en este tiempo, en estos aproximadamente 4 años y pico, desde su creación, ha elaborado 5 informes importantes, más de uno por año. 3 de ellos han sido editados en forma de libro y son bastante conocidos. Me ocuparé después de ellos, pero hay otros 2 que no han sido editados en forma de libro y que en consecuencia son escasamente conocidos y que sin embargo son informes de una extraordinaria calidad técnica que se ocupan de problemas de enorme trascendencia práctica y muy considerable complejidad jurídica, pero eso sí también de temas esotéricos muy lejanos de las preocupaciones de la opinión pública. Los 2 están muy conectados directamente con el problema de protección del medio ambiente. Uno de ellos es un informe sobre la delimitación de competencias sobre hábitats y especies marinas protegidas. No pueden ustedes imaginar, y le invito a que lo vean en la página web del Consejo, la complejidad de este problema en el que se mezclan normas internacionales, normas de derecho europeo y, desde luego, normas de derecho interno, la delimitación de competencias entre el Estado, en el sentido estricto del término, y las comunidades autónomas en materia de fondos marinos y de protección del medio ambiente y sobre especies marítimas protegidas, es un tema de una inacabable complejidad. También tiene un carácter esotérico, también muy importante desde el punto de vista práctico y teórico. Es el segundo de los informes de este género, a lo que me estoy refiriendo ahora, que no han sido editados en forma de libro y que ha sido acabado en julio de este año. Tiene un título paradójico, se llama Un informe sobre la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada. Se ha elaborado al hilo, casi al mismo tiempo,
que se elaboraba el reglamento comunitario correspondiente, es exactamente, no me acuerdo, el reglamento comunitario 1005-2008, y está destinado este informe a preparar, aconsejar y sugerir las medidas tanto orgánicas como normativas necesarias para poner en práctica las obligaciones que nos impone este reglamento comunitario. Dicho en términos muy generales, el problema de la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada, es el problema de la pesca que llevan a cabo en alta mar barcos de cualquier bandera, pero como la pescan para venderlo, esa pesca tiene que venderse después en puertos, por ejemplo, en puertos de los países de la Unión Europea, y esa relación entre los pescadores, que no me atrevo a llamar piratas, dadas las connotaciones que el término tiene hoy día, y el derecho europeo plantea problemas muy complejos y, como les decía, extraordinariamente importantes desde el punto de vista práctico. Estos informes han quedado bastante al margen de la opinión, están publicados solo en la página web del Consejo, aparte de las publicaciones que ocasionalmente para uso interno hayan podido hacer los departamentos ministeriales interesados. Pero aparte de estos temas, hay otros tres informes que sí han sido editados en forma de libro. Son el informe sobre las propuestas de reforma constitucional que el Gobierno incorporó a su programa en el año 2004, el informe sobre la incorporación de la inserción del derecho europeo en el derecho interno español y el informe sobre las propuestas de reforma del sistema electoral general. Como les digo, estos tres informes han sido publicados en coedición entre el Consejo y el Centro de Estudios Constitucionales, e incorporan no solo el informe del Consejo, el texto del informe del Consejo, sino también las ponencias que se han presentado en las jornadas sobre el correspondiente tema, que en los tres casos se ha celebrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a petición del Consejo de Estado y con nuestra colaboración. El contenido de estos tres informes me parece que es harto conocido. El primero de ellos, como les digo, analiza los problemas implícitos en las tres propuestas de reforma, cuatro propuestas de reforma que el Gobierno sugería: la modificación del sistema de sucesión en el trono, la incorporación, la dotación de una base constitucional a la incorporación de España a la Comunidad Europea o Unión Europea, los problemas anejos a la incorporación del nombre de las comunidades autónomas al texto constitucional y, por último, la reforma del Senado para hacer realidad la vocación que la Constitución le atribuye de ser Cámara de Representación Territorial. El segundo de los grandes informes publicados, el informe sobre la inserción del derecho europeo en el derecho interno español, es, a mi juicio, riquísimo, casi les diría el más rico de los tres, porque analiza, como nunca antes se había hecho, a mi juicio, la complejidad de los problemas que implica, desde el punto de vista jurídico, la incorporación de España a las comunidades europeas, la respuesta que a esos problemas se le ha dado tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista normativo, y se sugieren los cambios que habría que hacer en ambos terrenos, en el orgánico y el normativo, para fortalecer el papel de España en la preparación de las normas europeas y asegurar la aplicación correcta en España por el Estado y por las comunidades autónomas de la normativa europea. Por último, el informe sobre las propuestas de reforma electoral. En este caso, la solicitud del Gobierno nos daba un pie forzado, que estudiásemos las propuestas de reforma hechas en las dos últimas legislaturas
en sede parlamentaria o en los programas de los partidos, o que hubieran tenido un apoyo sensible en la doctrina académica, pero que estudiáramos su factibilidad sin alteración del marco constitucional. El Consejo ha hecho también una labor que a mí me parece muy buena, pero naturalmente, repito, no soy parte interesada, y ha analizado básicamente las propuestas de reforma sobre el régimen de participación de los extranjeros residentes en España en las elecciones municipales, los muchos problemas que entraña también la participación de los españoles no residentes en España en las elecciones nacionales, los llamados residentes ausentes, los problemas que entraña el sistema electoral del Congreso de los Diputados, quizás lo que más interesa a la opinión, los problemas derivados de la circunscripción electoral en las elecciones para el Parlamento Europeo, propuestas relativas a la elección de alcalde, básicamente a la elección directa de los alcaldes, y después un sinnúmero de cuestiones relativamente, aunque solo relativamente menores, en relación con la administración electoral, formación del censo electoral, posibilidad de fraudes en la inscripción del censo electoral, publicidad de las campañas, la llamada publicidad institucional, la prohibición de publicar encuestas en los días que preceden a la elección, el voto electrónico, etcétera, etcétera. Pero repito que mi juicio es un juicio interesado que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho y en razón. Creo que son unos excelentes informes. Y, desde luego, no me siento frustrado en modo alguno por el hecho de que esos informes no hayan dado lugar inmediatamente a ninguna acción para poner en práctica sus recomendaciones. No esperaba otra cosa. Pero no creo por ello que quepa pensar que estos informes son un ejercicio de futilidad. Estos informes han cumplido ya su función de sentar la base necesaria para un debate racional cuando las condiciones políticas hagan posible abrir este debate sobre problemas que son reales y que son inexcusables. Y que son reales e inexcusables no porque el Consejo de Estado lo haya dicho, sino porque el Gobierno se los ha planteado como problemas. La definición de estas cuestiones como cuestiones problemáticas que antes o después será necesario abordar, la ha hecho el Gobierno al hacer la pregunta al Consejo, y la respuesta que ha dado al Consejo, que el Consejo ha dado, como ha reconocido, me parece, desde luego, toda la doctrina académica, y yo creo que si no la totalidad, al menos la inmensa mayoría de los políticos, la respuesta que ha dado el Consejo es el punto de partida necesario para un debate serio sobre estos problemas. Incluso en el único voto particular que hubo realmente hubo dos, pero dos votos particulares y un voto concurrente. Digamos, en uno de los votos particulares que se hizo frente al informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional, el que firmaba don José María Aznar, se aceptaba esta afirmación que acabo de hacer. El informe es un informe excelente que será necesariamente punto de partida obligado para cualquier reflexión sobre el tema. Su disentimiento se basaba en otras razones de carácter puramente político, no en reservas frente a la calidad del Consejo. Bien, esta es una actividad en cierto modo novedosa del Consejo de Estado. La actividad tradicional, la más importante numéricamente y quizás también políticamente y administrativamente, es la emisión de dictámenes. Como órgano consultivo
para dictaminar sobre las propuestas de actos administrativos o de proyectos de disposiciones de distinto rango, el Consejo de Estado actúa no solo como órgano consultivo del Gobierno, sino también como órgano consultivo de la Comunidad de Cantabria y hasta el mes de septiembre pasado también como órgano consultivo de la Comunidad de Madrid, como les señalaba al comienzo, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, no me acuerdo si de 1987, pero en fin, la mayor parte de las comunidades autónomas comenzaron a dotarse de órganos consultivos propios para realizar las funciones que la legislación, las leyes vigentes, imponen de consultar al Consejo de Estado en determinadas ocasiones. La han hecho ya, como les decía, todas las comunidades autónomas, algunas incluso creando dos órganos con funciones semejantes. La Comunidad de Madrid no lo hizo hasta el mes de septiembre pasado y la Comunidad de Cantabria sigue sin hacerlo, decisión que no debo juzgar, desde luego, si algún juicio hubiera hacer sería felicitarla por esa decisión de no creación. Bien, las propuestas de dictamen, las solicitudes de dictamen, las consultas que se hacen al Consejo de Estado son muy diversas, pero cabe agruparlas en dos conjuntos distintos. Uno, el numéricamente más numeroso, perdón por la redundancia, el numéricamente mayor, es el de las consultas sobre actos administrativos. Actos administrativos, a su vez, de muy diversa naturaleza, aunque la inmensa mayoría de ellos son actos administrativos de respuesta a reclamaciones por daños causados por el funcionamiento de la Administración o de la Administración de Justicia. El grupo más pequeño es el de dictámenes que versan sobre proyectos de disposiciones, anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos, incluso de órdenes ministeriales. La actividad del Consejo en este ámbito, como fuente de dictámenes, es muy intensa. Emitió 2.456 dictámenes en 2007, 2.191 en 2008 y en lo que va de año llevamos ya 1.691. Como les decía, la mayor parte de ellos versan sobre actos de administración. De los 2.456 de 2007, 2.053 fueron sobre actos y solo 403, es decir, aproximadamente el 16%, el 16,5% sobre disposiciones normativas. En 2008, de los 2.191, 1.903 fueron sobre actos y solo 288 sobre disposiciones normativas. Y lo que le va de año, de los 1.691, solo 275, el 16 y pico por ciento, han sido sobre disposiciones normativas. A mi juicio, en un Estado de derecho como el que actualmente disfrutamos, con una jurisdicción contencioso-administrativa de competencias amplísimas y muy potente, esta función del Consejo de Estado como control previo, por así decir, de los actos administrativos tiene menos importancia en el pasado y quizás debería pensarse en restringirla, pero sobre ese tema hablaré después. Ya, bien, entonces los dictámenes del Consejo no son, me ruegan que acelere, me temía que iba a ser así. Los dictámenes del Consejo no son en ningún caso vinculantes para el Gobierno. Y es necesario que sea así. Si los dictámenes del Consejo fueran vinculantes, el Consejo no sería un órgano consultivo, sino codecisor.
Y en cuanto a su contenido, los dictámenes han de examinar las normas desde el punto de vista de su adecuación a la constitucionalidad y el resto del ordenamiento, y pueden hacer también consideraciones de oportunidad cuando el Consejo, el Gobierno lo pida o la naturaleza del asunto lo decida, lo requiera. Esta distinción entre dictámenes de legalidad, consideraciones de legalidad y consideraciones de mera oportunidad es sumamente borrosa y, a mi juicio, escasamente útil, porque todas las consideraciones que hace el Consejo son consideraciones jurídicas, y en esto decidir lo que es estricta legalidad o estricta o no estricta legalidad es muy difícil. Más utilidad tiene una distinción que establece el reglamento entre obligaciones y consideraciones a las que el Consejo atribuye carácter esencial y otras a las que no atribuye tal carácter. Las primeras, que son aquellas que se basan en la afirmación de que esa norma, tal como está, carece de base constitucional o de base legal, han de ser tenidas en cuenta por el órgano consultante, y si no se las acepta, la disposición puede adoptarse solo oído el Consejo de Estado. Para que la disposición pueda adoptarse de acuerdo con el Consejo de Estado, es necesario que se tomen en cuenta todas las consideraciones de carácter esencial. Por último, dos palabras sobre la publicidad de los dictámenes del Consejo, porque también este es un rasgo peculiar del Consejo de Estado. En el Consejo de Estado francés, los dictámenes del Consejo de Estado francés, cuando actúa en función consultiva, no se pueden publicar sin previa autorización del Gobierno y, de hecho, raramente se publican. Los dictámenes del Consejo de Estado español se hacen públicos tan pronto como el Gobierno ha tomado una decisión sobre la norma a consultar. Seguimos con atención la referencia del Consejo de Ministros, y una vez que el Consejo de Ministros ha tomado una decisión de la norma, de manera que la publicidad del dictamen no pueda estorbar la libertad de acción del Gobierno, el texto del dictamen es colocado en la página web del Consejo. Creo que este es un elemento también muy a tener en cuenta en cuanto a la utilidad de los dictámenes del Consejo para la formación de la opinión pública. Tenía dos palabras finales sobre cuál debería ser el futuro del Consejo. Si me permite el moderador, solo dos palabras. Primero, reducir el trabajo del Consejo en la emisión de dictámenes sobre actos administrativos, una función cuya eficacia no es, me parece, importante, de la que se podría prescindir sin grave daño. Incrementar, en consecuencia, la función del Consejo, el ámbito competencial del Consejo para la emisión de dictámenes sobre proyectos de disposiciones, incrementando el número de dictámenes preceptivos en este campo. Y por último, atribuyendo al Consejo una función que hoy nadie cumple y sin la cual, sin llevar a cabo la cual, podemos acabar todos ahogados en unos ordenamientos gigantescos integrados por un número creciente de normas. No sé si el ordenamiento español forma parte ya más de 150.000 disposiciones diversas, de normas difícilmente encontrables, cuya presencia es una amenaza para el ingenuo y una ocasión de lucro para el desaprensivo, normas que no siempre son coherentes entre sí, que son repetitivas, etcétera, etcétera. Es decir, la depuración del ordenamiento necesaria en una situación de inflación legislativa como la que vivimos en España y en el resto de los países europeos, la necesidad de esta depuración, conjuntando en textos únicos de una u otra manera todas las normas que regulan una determinada materia, eliminando las normas contradictorias, etcétera, 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 es, a mi juicio,
una de las funciones que el Consejo debería realizar en el futuro. Y nada más, algunas cosas quedan sin decir, pero el tiempo es el que es. Es el que es, gracias, presidente, y además hay preguntas de los asistentes a este desayuno que tengo que formularle a continuación. Bien, la primera cuestión la plantea Carolina Jiménez de la agencia Europa Press. Le dice si les ha consultado el Gobierno sobre los términos jurídicos o fórmulas jurídicas posibles para devolver a Somalia a los 2 piratas del Alacrán. En cualquier caso, le dice qué fórmula le parecería la más conveniente. Pues mire, no nos ha consultado esto. La única consulta en relación honesta que se ha hecho al Consejo es la del proyecto de decreto por el que se modificaba el reglamento de seguridad privada y el reglamento de armas, una modificación necesaria para hacer posible que los vigilantes privados, portando armas de guerra, se incorporaran a los atuneros españoles que navegan en esas aguas peligrosas. Tengo que decir que aunque ha habido un periódico madrileño que publicó una información sobre el tema con el título de Demoledor y dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto del Real Decreto, ese dictamen no era demoledor, no tenía ni una sola observación esencial, y lo que es más, todas las observaciones que se hacían en ese dictamen fueron acogidas por el Gobierno en el texto definitivo de la modificación de esos 2 reglamentos. El otro tema, mire usted, probablemente como todos los españoles alguna idea tengo sobre lo que querría hacer, pero como se decía el otro día en un artículo de un buen amigo mío, incrementar la algarabía sobre el tema es crear dificultades adicionales para la solución de este problema complejo. Hay algunos barcos atuneros que están secuestrados por los piratas desde el mes de abril, y en algunos casos sus gobiernos han sido tan habilidosos que ni siquiera se sabe qué nacionalidad tienen. De manera que en este tema creo que la discreción se impone absolutamente. Lamenta que Gobierno y oposición hayan aparcado la reforma constitucional tras el trabajo hecho por el Consejo de Estado. Lo lamento y lo comprendo. Es decir, el supuesto básico de la reforma, la condición de posibilidad de la reforma es la existencia de un consenso que abarque la mayor parte de las fuerzas políticas y, desde luego, que incluya a los 2 partidos. Y me parece que en la opinión general y manifiestamente en la opinión de los líderes de los 2 grandes partidos, esa situación de posibilidad de consenso no está presente. Entonces, yo lamento que no se lleve a cabo la reforma, porque lamento que no haya consenso, pero como tengo conciencia de que no lo hay, no puedo pretender que se acometa la reforma en estas condiciones, claro. Más cuestiones sobre la Alacrán. ¿Fue un error, a su juicio, traer los piratas a España después de ser detenidos en aguas somalíes? Mire usted, ese es un tema en el que yo carezco absolutamente de especialización. No se trata solo de tener en cuenta en qué aguas fueron detenidos los piratas, sino con ocasión de qué actos fueron detenidos los piratas. Recientemente se defendía en la prensa por una persona a la que admiro muy sinceramente que la jurisdicción de los Estados sobre los actos de piratería es una jurisdicción voluntaria que se puede ejercer o no ejercer. Y es posible que sea así, pero me parece que la situación cambia cuando el objeto de ataque son bienes o nacionales españoles. En este caso, creo que el ejercicio de la jurisdicción ya no es voluntario.
Entonces, a partir de ahí, no me atrevo a opinar. Creo que era inevitable que una vez que se decidió perseguir a los piratas y apresarlos por razones, al parecer, ocasionales, porque de otra manera el barco se escapaba, etcétera, se entendiera que estaban sujetos a la jurisdicción española, y a partir de ahí se desencadena una serie de acontecimientos muy complejos. No tengo conocimiento de cuáles son el alcance de los acuerdos de la Unión Europea con Kenia y las Seychelles, no lo sé exactamente si estaba cubierto o no, de manera que realmente ahí no tengo opinión. Rocío Antoñanzas, de la agencia EFE, le pregunta qué le parece la tardanza del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. ¿Cree que habría que poner plazos al Constitucional? Mire usted, siento defraudarla, señorita Antoñanzas. En este caso, yo tampoco quiero decir nada, en primer lugar porque es un asunto sub judice, y creo que sobre los asuntos sub judice lo mejor es callar. En segundo lugar, porque mi vinculación con el Tribunal Constitucional es una vinculación muy especial. Participé muy activamente en la ley del Tribunal Constitucional, me incorporé a él desde el primer tiempo y estuve durante 12 años en él, y tengo en él muchos amigos. Esa tardanza, la lamento como todos los españoles, no es una tardanza que resulte de la desidia, de la mala voluntad. Es una tardanza que tiene, desgraciadamente, debajo de la cual hay desgraciadamente razones objetivas, y antes de pensar en poner término, a poner plazo a las decisiones del Tribunal Constitucional, quizás habría que pensar también si debería liberarse al Tribunal Constitucional de determinados géneros de asuntos que lo hacen de él inevitablemente, ante la opinión, una especie de tercera cámara. Roberto de la Cruz, de Popular Televisión. ¿Cree que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a Italia por la exhibición del crucifijo en la escuela debe trasladarse a la legislación española? Mire usted, las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ni siquiera son ejecutivas en relación con el país respecto del que se dictan. No son ejecutorias. El país está internacionalmente obligado a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación que el Tribunal Europeo ha considerado ilícita, pero por sí mismas no son ejecutorias. Entonces, menos aún puede pensarse que esas sentencias sean obligatorias para otros países, otros Estados miembros del Consejo de Europa, que tienen actitudes muy diversas en relación con la religión, como es bien sabido. De manera que, por efecto de la sentencia, efecto jurídico de la sentencia no lo tiene en España. Otra cosa son las consecuencias políticas que se quieran sacar de la doctrina que sirve de base a esta sentencia, y que es una doctrina que como tal, no como ratio decidendi, una doctrina que tiene un carácter universal. Es uno de los problemas, como todos sabemos, uno de los problemas más difíciles que tienen hoy día las sociedades europeas, es la de determinar la relación entre la política y religión, la presencia pública de las religiones, en unas sociedades, además, en las que cuando se habla de religiones no se hablará solo de confesiones cristianas distintas. Y entonces, repito, concretando la pregunta, el Estado español no está obligado a seguir no está obligado por la sentencia dictada por el Tribunal de Estrasburgo en relación con Italia.
Luis Losada, de Intereconomía. Dice, ¿cómo interpreta el señor Rubio que el Consejo General del Poder Judicial no haya podido emitir informes sobre el aborto y ustedes hayan emitido un informe por unanimidad? ¿Qué le parece que el Gobierno haya hecho caso omiso a sus recomendaciones sobre la ley AIDO? Algunos hablan, dice Luis Losada, de desprestigio del Consejo tras el informe sobre el aborto. No sé si se refiere al Consejo del Poder Judicial o al Consejo de Estado, puesto que en la pregunta se mencionaban ambos. Entiendo que en la última, creo, y aquí está el compañero, creo que hace referencia al Consejo de Estado, ¿no? Bueno, pues mire usted, yo temía, con todos mis respetos, por el Consejo del Poder Judicial, que la pregunta se pudiera referir al Consejo del Poder Judicial, porque lo que resulta realmente extraordinario es que un consejo que tiene como función emitir un dictamen preceptivo pueda no emitirlo porque uno de sus miembros, un consejero, se abstiene. Esto no hubiera podido pasar en el Consejo de Estado. En general, creo que ese hecho refleja una peligrosísima confusión entre órganos nombrados y órganos electivos, entre órganos nombrados y órganos políticos. Los miembros de órganos electivos que ostentan la representación de sus electores o del colectivo al que ese órgano representa son dueños de su voto y en consecuencia pueden ejercerlo o no, pueden abstenerse o no. Los miembros de órganos colegiados, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, son dueños del sentido de su voto, pero no son dueños de su voto. Están obligados a votar en un sentido o en otro, pero solo pueden abstenerse como consecuencia de una obligación legal. En consecuencia, lo que a mí me resultó sorprendente y desde luego lamentable es que el Consejo General del Poder Judicial no emitiese dictamen sobre un proyecto de ley que se había sometido a su dictamen preceptivo, porque uno de sus miembros al menos, actuaba como un miembro de un órgano político y se abstenía. Entonces, en el Consejo de Estado, por fortuna, no ha sucedido esto, ni de acuerdo con el reglamento puede suceder, porque el reglamento del Consejo de Estado, me parece que exactamente el artículo 104, prohíbe la abstención de los consejeros, salvo que estén obligados a abstenerse por obligaciones legales. Dicho esto, creo que el hecho de que este dictamen haya salido por unanimidad no puede ser sino una razón de satisfacción y de orgullo para el Consejo de Estado, porque es evidente que en el Consejo de Estado, respecto de este tema, como de muchos otros, hay, como se dice ahora, muy diferentes sensibilidades. Que los miembros de la Comisión Permanente tienen concepciones muy distintas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político. El hecho de que pese a esa diversidad se haya conseguido un dictamen por mayoría es una buena prueba de que el Consejo de Estado tiene la capacidad de distanciarse de las preferencias individuales de cada uno de sus órganos para actuar con la lógica propia de una institución que tiene que ser neutralmente política o políticamente neutral, exquisitamente neutral, que tiene que estar, no debe estar nunca contra el gobierno, tampoco nunca con el gobierno, pero que tiene que cumplir siempre la función que la Constitución y la ley le asignan de ser una crítica leal del gobierno, colaboradora leal del gobierno desde el plano de la crítica de su actuación. Yo no veo en ese dictamen ningún motivo de preocupación ni de pesar, más bien un motivo profundo de satisfacción.
Más preguntas, estamos ya terminando. Miguel Gil, de La Gaceta, plantea qué valoración le merece el polémico sistema de intercepción de comunicaciones SITEL. ¿Cree que tiene el amparo legal necesario para su uso? Mire usted, de nuevo me propone una cuestión sobre la que no tengo más información que la de la prensa. Entiendo que todas las interceptaciones de conversaciones telefónicas hechas a través de ese sistema son interceptaciones hechas con autorización judicial. Y esto es lo que requiere la Constitución y la ley. Entonces, no sé por qué, si son interceptaciones hechas con autorización judicial, podrían ser antijurídicas. A mi juicio, en este problema de la interceptación de las conversaciones judiciales se han producido algunas anomalías. No digo en España, en general, en el derecho europeo. La jurisprudencia sobre interceptaciones de conversaciones telefónicas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos comienzan con unas sentencias relativas al Reino Unido de la Gran Bretaña, en donde las interceptaciones de las conversaciones telefónicas se hacían mediante simple acuerdo entre el ministro del Interior y el Postmaster General. Era un acuerdo entre dos órganos de la Administración sin intervención judicial alguna. Entonces, el Reino Unido es condenado por en relación con un señor que tenía un anticuario que hablaba de receptador de joyas robadas. Y esta doctrina de que se necesita la intervención judicial se extiende después a países como España, Francia, Suiza, por último España, en el caso Valenzuela Contreras. Y entonces lo que exige el Tribunal de Estrasburgo no es solo que haya una autorización judicial, sino que la norma que concede al juez la facultad de autorizar o no sea suficientemente clara. A mi juicio, ahí el Tribunal de Estrasburgo comienza a navegar por aguas menos claras, más tempestuosas. Pero vamos, en general, le digo, yo creo que si hay autorización judicial sería difícil negar la licitud del empleo de este sistema. Susana Gallego, de Servimedia, su opinión le pide sobre las distintas reformas penales que están planteando los partidos para atajar la corrupción. ¿Tiene alguna sugerencia en este sentido? Mire usted, le he dicho antes que el Consejo de Estado no actúa nunca por iniciativa propia y yo, como presidente del Consejo de Estado, no puedo proponer, aunque tuviera ideas claras al respecto, no puedo hacer propuestas de reforma, y menos aún en un terreno tan peligroso, tan difícil como es el terreno penal. Hemos aprobado, me parece que la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo nada, un dictamen sobre la reforma del Código Penal, extensísima reforma del Código Penal, que incluye muchas medidas en relación con la corrupción. Por ejemplo, se introduce el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se incluyen figuras como llamado cohecho privado, se incluyen otras muchas figuras que pueden ser muy útiles para la lucha contra la corrupción. Esta semana, si conseguimos vencer al tiempo, dictaminaremos también sobre un proyecto de ley sobre blanqueo de capitales, que es también una medida, sin duda, eficaz en la lucha de la corrupción. Un buen ejemplo de la cuestión a la que me refería al terminar propiamente mi conferencia, sobre la necesidad de darle conjunción, de conjuntar, codificar en la medida de lo posible las normas relativas a una misma materia. ¿Le parece adecuado reformar las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial para el llamado blindaje del concierto vasco? Perdón, que si me parece oportuno modificar... ¿Le parece adecuado? Adecuado. Reformar las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial para el llamado blindaje del concierto vasco.
Sí, no, supongo que lo que quiere decir es que el llamado blindaje del Consejo Vasco, es decir, extender a las normas dictadas por las diputaciones forales negarles la posibilidad de que sean atacadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa para hacerlo solo ante el Tribunal Constitucional, obligaría a reformar la ley del Tribunal Constitucional. Entiendo que ese es el sentido de la pregunta. Entiendo que ese es el sentido de la pregunta. Es un problema complejo porque hay que reformar también el Estatuto de Autonomía del País Vasco, porque es el Estatuto de Autonomía del País Vasco, si no recuerdo mal, artículo 38, el que dice que las normas de las diputaciones forales serán impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, ese acuerdo de eximir del control de la jurisdicción contencioso administrativa a las normas de las diputaciones forales, que es muy simple y seguramente plausible en cuanto que son los territorios históricos los titulares de los derechos forales en materia fiscal y tributaria, plantea una serie de problemas jurídicos muy complejos que no se refieren solo a la ley orgánica del Poder Judicial o del Consejo del Tribunal Constitucional. Si fueran esos solo los problemas, me parecería, bueno, pues es un acuerdo que se toma, sería una modificación que se acomete, no porque lo diga una norma distinta, que eso sería más cuestionable, sino porque ha habido un acuerdo político y ese acuerdo político pues se traduce en la modificación de determinadas leyes. Bien, la última pregunta la formula Carlos María Brupurón, presidente del Movimiento Europeo en España. Dice, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ¿cree que procederá un dictamen del Consejo marcando un tope a futuras ampliaciones competenciales de la Unión Europea? Mire usted, sobre esto el Consejo de Estado se ha manifestado ya con anterioridad. Es una curiosa historia. Para la incorporación de España a la Comunidad Europea en 1986 se presentó que exigía, entre otras cosas, una modificación constitucional concreta, la del artículo 13.2, para dar voto a los comunitarios residentes en España. El gobierno de la época solicitó el dictamen del Consejo de Estado y el Consejo de Estado dijo que no hacía falta. Fue el asunto del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que sí hacía falta y efectivamente la Constitución se modificó. Ahora, con motivo del Tratado de Lisboa, parece que fue con motivo del Tratado de Lisboa, el gobierno del momento acudió de nuevo al Consejo de Estado del momento y el Consejo de Estado del momento dijo que sí hacía falta modificar la Constitución y modificar en concreto el artículo 95, que es el 94. Y el Tribunal Constitucional dijo que no hacía falta. Que no hacía falta. A mi juicio, y esta es una de las razones por las que se elaboró ese informe espléndido sobre la intención del derecho europeo, del derecho comunitario, del derecho europeo, a mi juicio hace falta hacer eso. Hace falta un dictamen serio, hace falta probablemente una reforma constitucional seria, porque ahora el problema de la difícil relación entre el derecho europeo con los derechos internos, tanto con las leyes internas como con las constituciones internas, se resuelve de una manera puramente pragmática a través de lo que se llama el diálogo entre jueces. Los jueces alemanes aceptan que una norma europea se imponga a la Constitución alemana en la medida en que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea aplica esa ley de manera que sus efectos prácticos son los mismos que tendría la aplicación de la norma alemana, etcétera, etcétera. Es decir, todos los ordenamientos jurídicos del presente de nuestro tiempo tienen su centro en el juez, han dejado de ser
ordenamientos legicéntricos para ser ordenamientos juricéntricos. Pero creo que en Europa estamos pasándonos un poco en esta judicialización del ordenamiento. Pues bien, esta nos sitúa en otro plano. Muy bien, pues le quiero agradecer, presidente, su intervención esta mañana. Agradecerles a todos ustedes su asistencia en nombre de Nueva Economía Forum y de los patrocinadores del acto Abertis y Fundación Abertis. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a todos.